está en este lugar. Y bueno, hoy vamos a ver un tema que desde la semana pasada Dios ya había puesto en mi corazón. Algunos ya tienen años en la doctrina, en el Evangelio, pero por amor a los pequeños lo vamos a compartir. Y no es para condenación, sino para que aprendamos más del Señor. Y aprendamos más a tener comunión con Dios. Amén. Gloria al Señor. Pero con nuestros ojos, Padre Celestial, estamos delante de ti, Señor Jesús, creyendo que tú vas a hablar a tu pueblo lo que tu pueblo necesita, lo que tú quieres, Señor, que tu pueblo escuche. Y Señor, así como tu palabra dice, tú nos enseñarás renglón tras renglón. Señor Jesucristo, gracias, porque tú eres guiándonos paso a paso. Y Señor, gracias porque creo, Señor Jesucristo, que tú tocas el corazón de tus hijos. Gracias, Padre Celestial, por Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Bueno, para todos ustedes, no es desconocida la historia de... Está en capítulo 3 de Daniel. Pueden abrir sus Biblias, van a leer en sus casas. Pero el capítulo 3 de Daniel habla exactamente de cuando el rey Nabucodonosor erigió una estatua, una imagen de 60 codos de altura, eso es aproximadamente 27 metros, entre 22 y 27 metros, no 27 metros. Una imagen que él mandó la instrucción de que cuando se oyeran los instrumentos tocar y se oyeran los tamborines, entonces todos, sin excepción alguna, tenían que doblar su rodilla delante de la imagen y adorarla. El rey no había puesto una imposición, sino que dijo una imposición de que nada más tenían que ser creyentes de esa imagen. Sino que dijo independientemente, o lo que da alguien de contexto a entender es que independientemente de las creencias que la gente tenía en ese entonces, independientemente de la creencia que los judíos tenían, eso se les iba a respetar, pero tenían que también cumplir ellos con la situación de doblar sus rodillas de la imagen. Y si tú lees la historia, vas a darte cuenta que algunos babilonios fueron y acusaron a 3 jóvenes en especial, a Sadrach, Mesach y Abednego. Y entonces llegaron delante del rey, dice los 3 jóvenes que Sadrach, Mesach y Abednego, cuando oyen el tamboril y cuando oyen los instrumentos, dice, no se postran ante la imagen. Y entonces el rey Nabucodonosor, el encendido furor, manda a llamar a aquellos 3 jovencitos. Y entonces los tiene ahí frente a él, le dice, es cierto, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes no se postran ante la imagen. Entonces dice, les voy a dar otra oportunidad. Le dice, así como yo los aprecio, seguramente así les dijo, entonces les voy a dar otra chance. Entonces cuando vuelvan a oír ustedes ni los instrumentos tocar, el son del tamboril, dice, van a doblar su rodilla. Dice, y si no lo hacen, dice, van a ser lanzados al horno de fuego. ¿Qué pasó? Sadrach, Mesach y Abednego le contestaron a él, les dijo específicamente, escuchen lo que les dijo a Nabucodonosor. Dice, y no habrá Dios que nos salve. Y entonces Sadrach, Mesach y Abednego le contestan, sépase, oh rey, que no nos postraremos ante tu imagen. Dice, el Dios al cual nosotros servimos de tu mano, rey, nos librará. Dice, y aún si así no fuere, no nos postraremos ante tu imagen. Y eso habla de que estos jóvenes tenían una convicción, una identidad de quién era su Dios, en quién habían creído. Y entonces el rey Nabucodonosor dice que mandó calentar el horno 7 veces más de lo acostumbrado. A tal manera que aquellos hombres que lanzaron a aquellos jóvenes, dice que los ataron de pies y manos y los lanzaron al horno de fuego, pero la llama alcanzó a aquellos que los lanzaron y los mató. Y entonces el rey Nabucodonosor se para
y se asoma por ahí y entonces les pregunta, ¿cuántos jóvenes echaron al horno de fuego? Entonces contestan 3. Dice, ¿están seguros? Dice, sí, fueron 3. Dice, porque yo veo 4. Dice, y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Y entonces les grita, Satanás, que salga, Abednego, y les manda que salgan. Y entonces salen ellos. Y la Biblia dice que sus cabezas, sus pelos de su cabeza, ni los cabellos de su cabeza, ni siquiera sus ropas olían a humo ni a fuego. Entonces, ¿a qué voy ahora con esto, hermanos? Es muy triste ver que ahorita, en este momento, hay cristianos que están llevando a sus hijos a postrarse delante de la imagen del rey Nabucodonosor. Se están postrando delante de la imagen. Si tú lees la Biblia, Jesucristo le dijo a la muerte, oh muerte, yo seré tu muerte. Oh sepulcro, yo seré tu destrucción. Y mucha gente celebra estos días porque quieren celebrar a la muerte, porque levantan altares y dicen, es que porque a mi abuelito le gustaba el tequila, le voy a poner su tequila así. Pero hermanos, están celebrando a los muertos, están celebrando a la muerte. Y eso va en contra de lo que Dios quiere. Porque Dios constantemente está hablando vida para nosotros. El Señor Jesucristo específicamente vino a pisotear a la muerte. Y una de las cosas que ustedes deben saber como hijos de Dios o como cristianos es que deben de tener una identidad y deben definirse por Dios. Y cuando ustedes se definan por Dios, niños, jóvenes, en ese momento entonces créanme que Dios no nos va a avergonzar. Y lo que yo les estoy diciendo no se lo estoy diciendo porque vi el panorama allá afuera y dije, ay, voy a predicar de estos hermanos. Porque está en la Biblia. La situación del Halloween empezó por ahí de 1200 antes de Cristo. Los celtas tenían unos sacerdotes que se llamaban, me está pasando el nombre, los druidas se llamaban, eran sacerdotes druidas, no eran más que espiritistas. Y lo que te voy a explicar es para que sepas el trasfondo del Halloween, porque muchas veces dicen, ay, es que se ve bonito, ay, que tienes un día que los niños van a pedir desde pero tienes que ver el trasfondo de eso y saber el trasfondo de todo eso. Entonces, los druidas eran los sacerdotes satánicos que hacían una fogata y entonces degollaban los animales, ya sean caballos, cabras, lo que fuera, pero generalmente eran caballos, para que entonces cuando los degollaban les cortaban la cabeza y se ponían la cabeza del animal. Y luego desollaban al animal y se ponían encima la piel del animal. Y empezaban a entrar en trance. Y entonces empezaban a bailar alrededor de la fogata. Y después iban a las casas de la gente, de los pobladores, a tocar. Y de ahí nació la situación de Dulce o Truco. Porque lo que ellos hacían es que iban y tocaban y entraban a las casas y entonces se llevaban a las niñas vírgenes o a los niños jovencitos y los ofrecían en sacrificio a su Dios, que no era más que su Dios de la muerte, porque ellos tenían la idea o el pensamiento de que su Dios de la muerte, en específico en estos días, dejaba regresar a los muertos a la tierra y entonces tenían que ofrecer sacrificios humanos. Entonces imagínate, tú dices, ay, qué bonito, no pasa nada, se ve bonito. No tiene nada de bonito. Porque imagínate tú estar en tu casa a oscuras porque estás temeroso de que van a llegar y ya los ves que vienen caminando
Y entonces imagínate en lo más oscuro de la noche que se te aparezca un cuate que está endemoniado y encima de eso trae una cabeza de animal, ensangrentado, y todavía se roba a tu hija o a tu hijo para ofrecerle el sacrificio. No tiene nada de bonito. Y lo que hacían los pobladores era dar regalos para poder salvaguardar la vida de sus hijas o de sus hijos y decir, no, pues escoge de otro lado. Ese es el significado de dónde vienen los disfraces para Halloween. Pero vamos a empezar con lo que dice la Biblia. Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15. ¿Cuántos niños hay aquí? A ver, los hermanos. No vinieron, se fueron a predicar la verdad. Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15. Ahí está mi Biblia. Por allá. ¿Alguien que lo dé lectura, por favor? Hebreos 2, 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ahí está. El Señor Jesús vino a destruir al que tenía el imperio de la muerte. Pero vamos a Deuteronomio capítulo 18, versículos del 9 al 14. ¿Alguien más que le pueda dar lectura? Deuteronomio 18. Del 9 al 14. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te ha dado, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No seas hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija, por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquier que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen. Mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Amén. Dice, ni mago ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Jehová. Lo que pasaba con la población que estaba en la tierra prometida es que pasaban a sus hijos por el fuego. Entonces ellos creían en un dios que se llamaba Moloch. Ese Moloch era dios de la muerte. Y era una figura de una estatua así de hierro y tenía sus manos encendidas así. Entonces era de hierro. Entonces lo que hacían era que ponían fuego debajo de sus manos. Y cuando sus manos de esa estatua estaban rojo vivo, entonces llegaban hacia la de una bebé como Victoria, llegaban y la ponían encima de las manos de aquella estatua que estaba rojo vivo. Y llegaba el momento en que ese bebé o esos pequeños morían. Y a veces eso significaba pasar por el fuego. Ahora tú vas a decir, hermano, ya no hacemos eso, ¿no? Pero en el momento en el que tú estás disfrazando a tu hijo o a tu hija de algún chamuco, lo estás ofreciendo. Y luego vienen los niños a medianoche y mamá, malo. No puedes hacer eso.
porque tú eres el responsable de la vida espiritual de tus hijos. Y algún día cuando estés delante de Dios, Dios te va a preguntar qué hiciste con tus hijos. Hasta que ellos sean mayores de edad, tú eres el responsable de la vida espiritual de tus hijos. En Estados Unidos, en estas fechas, lanzan campañas para decirles a los pobladores que tengan cuidado de sus hijos. Porque específicamente el día de ayer, no fue hoy, el día de ayer en Estados Unidos, es cuando los que adoran al diablo hacen su culto para empezar el año, su culto más importante, y hacen en algunas ocasiones sacrificios humanos, se roban a los niños. Y hay veces que los americanos que creen en estas cosas envenenan los dulces para los niños que van a vivir. Y los niños mueren envenenados. Porque esa es la manera en la que ellos ofrecen al diablo y a la muerte. Una de las mujeres que era amante, o ¿cómo se le llama? Así, una amante concubina del líder de esa religión satánica, Dios la salvó, escribió un libro que se llama de la hechicería a Cristo. Y entonces ella menciona, si ustedes supieran lo que se hace en Halloween, dice, ni siquiera mencionaría la palabra. Se cometen cosas catastróficas, atroces. Matan a los niños, siguen haciendo sacrificios humanos y se rocían con esa sangre. Y lo que Dios está diciendo en este pasaje que yo les acabo de mostrar, dice que por esa situación Dios expulsó a las naciones que iban a heredar. Levítico capítulo 19, versículo 26. Voy a dar lectura. Ustedes apunten para que lo apunten o lo estudien en sus casas. Levítico capítulo 19, versículo 26. No comeréis cosa alguna con sangre. No seréis agoreros ni adivinos. No haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba. Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo, Jehová. Y ese yo, Jehová, es como si estuviera Dios firmando la instrucción. Así era como Dios firmaba. Yo, Jehová. O sea, Dios está dando la instrucción directamente. En Levítico capítulo 18, versículo 21. Y no apuntan la cita, me hablan y se las vuelvo a mostrar. Levítico 18, 21 dice, no des hijo tuyo, hoy, atención, para ofrecerlo por fuego a Moloch. No contamines así el nombre de tu Dios, yo, Jehová. Levítico capítulo 20, versículo 6. Dice, si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloch para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y me cortaré de entre su pueblo, con todos los que fornicaron en pos de él, constituyéndose con Moloch, y la persona que atendiera a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré entre su pueblo. Seguimos. Isaías capítulo 8, versículos 16 al 19. ¿Están apuntando? Isaías capítulo 8, versículos del 16 al 19. ¿Ya lo tienen? Dice, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, no consultará el pueblo a su Dios, consultará a los muertos por los vivos, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Dios te está diciendo que no puedes consultar a los muertos. Isaías capítulo 25,
versículo 8, y te voy a explicar por qué. Isaías capítulo 25, versículo 8, va a decir: destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y todo lo que te estoy dando, hermano, es porque, por mostrarte un ejemplo, te voy a mostrar un ejemplo muy burdo. Imagínate tu pareja, toda la semana está contigo, ella ha prometido o él ha prometido amarte, respetarte, estar contigo todo el tiempo. Te ha prometido amor eterno. Pero un día al año que te pida que te diga, un día al año dame chance de irme con el amante. ¿Qué hubo? Una silla de mano. Imagínense, hermanos, que tu pareja te dijera, un día al año dame chance. ¿Tú me darías chance? Y entonces, ¿por qué lo quieren hacer con Dios? ¿Por qué le quieren decir a Dios, un día al año nada más? ¿Estarías negando tu fe? ¿Estarías negando la victoria que Cristo te ha dado sobre la muerte? Necesitas tener una convicción por tu Señor Jesucristo, por aquel que derramó su vida hasta la muerte por amor a ti. Y yo se los he dicho, el Señor está tan comprometido contigo que ella dio su vida por ti. Pero ¿qué tan comprometido estás tú con Dios, con el Señor Jesucristo, con aquel que te amó? A veces te ofendes porque dices que esas mujeres que yo doy, y tú no das nada. Yo te pregunto, ¿qué crees que piensa el Señor Jesús de ti? Él ha dado su vida, se derramó completamente. Y hay veces que tú tiendes a tocar tu rodilla de la imagen. Espero que se entienda la metáfora, no estoy diciendo que van y se puedan hacer las imágenes, no. ¿Te quieres doblar ante la muerte? Yo le dije a Mateo, que Mateo después le dijo: papá, el maestro dice que tengo que hacer esto, papel picado para lo de la ofrenda. Yo le dije: soy cristiano. Me dijo: no vengas a dar papel. Yo le dije: Mateo, no lo hagas. Y le di una explicación muy breve, le dije: no lo hagas. Pero Mateo, como no había entendido, fue después, lo hizo a escondidas y me entregó, porque él quería un punto. A él le gusta sacar mal de su boleta, pero ahora le van a dar 7. Y le dije yo después a Mateo, después lo llamé aparte y dije: mire, la Biblia dice así. Cuando tú vas y ofrendas o das algo que aquel maestro, que tú digas no voy, estás ofrendando. Y la Biblia dice que no debemos ofrendar a los muertos ni a los ídolos, porque entonces estás fallándole a Dios. No puedes hacer eso. Y a mí me extraña, y con tristeza en mi corazón lo digo, hermanos, que ahorita por el chismo Facebook, sin querer te enteras de todos los que ya se disfrazan y ponen ofrendas, y gente que yo vi crecer conmigo desde pequeñitos en la palabra de Dios, y me impacta, digo: ¿qué pasó? Crecieron conmigo, crecieron en la misma doctrina, y ahora los veo, hijas de pastores, disfrazándose, operando y poniendo altares a Satanás. Como dijo Juan Pablo, no te vamos a parar.
1 Corintios 10:13. Y te voy a decir cómo Dios no puede ir en contra de su palabra. Ya leímos todos los pasajes que hablan de que Dios va a cortar a aquellos que invoquen a los muertos. Que Dios los va a cortar de esta tierra. En la Biblia hay un hombre, un rey, que invocó a un muerto. Fue con una divina. Y hizo venir a un muerto. Bueno, según él. Hay muchas teorías o muchas explicaciones teológicas acerca de este pasaje, pero ahorita no voy a entrar en detalle. Pero ese rey se llama Saúl y quiso hacer venir a Samuel. Y este pasaje que te voy a dar va a hablar de él. Y dice en 1 de Crónicas 10:13: hoy, así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una divina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Dios no puede ir en contra de ese pacto. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Quién crees que sea más poder, Dios o su palabra? Dios. Tampoco. Están al nivel. Dios no puede ir encima de su palabra. Dios tiene que honrar su palabra. Dios no puede ir en contra de su palabra. Así que si tú crees que hay, échame la mano, Señor. Aquí no hay mordidas. Lucas capítulo 16, versículos del 26 al 30. Ya todos conocen este pasaje. Habla de Lázaro y Enrique cuando están ya en la otra vida. Por si tú creías, si tú eres de los que todavía ponen su altar y dices, ay, a ver si viene mi abuelito, o viene mi abuelita, o a ver si viene mi tío. No, vamos. Lucas capítulo 16, del versículo 26 al 30. Y yo te voy a decir algo para nosotros que somos hijos de Dios, que somos cristianos. Yo te voy a plantear algo bien sencillo. En esta tierra todos tenemos aflicciones, todos tenemos problemas, todos tenemos angustias. Y tú tienes la esperanza de que cuando tú partas de esta tierra vas a abrir los ojos en la patria celestial, donde la Biblia dice que no hay más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Entonces, vamos a poner el ejemplo de una madre en esta tierra. Las mamás siempre están en angustia por las hijas y por los hijos. Todo el día, todos los días. ¿No es cierto? Sí. Ok. Y esa angustia, hermana, no se te va a quitar hasta que vayas a la presencia de Dios. Pero imagínate que estás en la presencia de Dios, hermana, y todavía estás con la angustia de que tu hija, tu hijo, entonces no va a servir nada. Sencillamente nada más por eso. Imagínate no estar con la angustia, híjole, voy a cuidar a mi hijo, voy a cuidar a mi hija desde acá arriba. No, es una mentira infundada. La gente piensa, ay, desde allá me ve, ay, desde allá me cuida. No, imagínate qué tormento. ¿En serio? Imagínate el tormento, si aquí tu hijo no te deja en paz. Imagínate, ya que estés cerca del Creador, te va a estar fregando todo el día.
en la presencia del Señor, donde no hay más tristeza, no hay más llanto, no hay más dolor. Que si tu yerno se surgió la hija, pues ni modo, tú ya te enteraste. Gloria al Señor, lo necesitábamos. ¿Qué dice Lucas capítulo 16? A ver, la verdad de lectura. 16 o 26. 16, Lucas 16. ¿A 30? Lucas capítulo 16, del versículo 26 al 30. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le digo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de tu Padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, ¿tienen oídanlo? Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Entonces ahí está claro que los que ya se fueron, hermano, ya sea en el cielo o en el infierno, ya no pueden regresar. Lo único que te queda, yo se lo dije a un amigo, hablando de una persona que había muerto, le digo, oye, ¿aceptó a Cristo? Dice, no aceptó a Cristo. Le digo, pues ahora sí, ya no se puede hacer nada. Pero más que lo único que puedes decir ahorita, en lugar de decir que Dios lo tenga en su santa gloria, lo único que te resta decir es que el diablo lo tenga flama baja. Porque ya. En el infierno ya. Ya nada más. Lo único que podemos es que el diablo tenga flama baja, ojalá, si no, pues ya. Será atormentado como este rico. Entonces, hermanos, no se puede. Por mucho que tú le pongas a los niños y le pongas un caminito para que no se pierda y le pongas lo que le gustaba y todos los platillos que le gustaban, no va a regresar. Eso prácticamente se lo estás ofrendando al diablo, a los demonios. No hay más. Y cuando te disfrazas, a tus hijos, se los estás ofreciendo también al diablo, a la muerte. Entonces, niños, piénsenlo bien. Si se quieren disfrazar, después no vengan a chillar con el papá o con la mamá. Ni conmigo tampoco quiero porque ustedes no es cierto. Me da risa que en lugar de aprenderse textos, se aprenden calaveritas. No. Desde pequeños ustedes deben tener una convicción. Soy hija, soy hijo de Dios. Y cuando vengan y te digan, oye, es que si no lo haces, si no cooperas, te voy a correr. Ojalá pudieras contestar con nuestros dos jóvenes, pues córreme. Porque no dependo de tu trabajo, no dependo de tu calificación, dependo de Dios. Nada de que, oye, te van a correr trabajo. Sí. Se platicaba una hermana esta semana, es que ella cooperó porque se lo pidieron en su trabajo. ¿Y qué? No es válido. Te piden correr que te corran. Los demandas y ya vas a ganar más dinero. Mateo capítulo 22, versículo 29 y 29. Ahí está lo que yo les mencionaba. Mateo capítulo 22, versículo 29. Jesucristo le está diciendo a los saduceos, porque ellos no creían en la resurrección. Solamente que morías y ya tu alma desaparecía. Fíjate lo que dice.
Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Hermana, hay esperanza. Porque ya decía que ya no vamos a estar en casa. Ya no. Entonces, sigamos, hermanos. A ver, Efesios capítulo 5, versículos 11 al 14. ¿Están apuntando las citas, hermanos? Efesios capítulo 5, versículos del 11 al 14. ¿Alguien que le dé lectura? Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Ahí está. Pero no dice otra versión. Yo tengo otra. ¿Sí es Efesios 5? ¿Sí? Yo tengo otra versión, pero dice lo mismo prácticamente casi. Dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Efesios capítulo 4, versículos 14 al 15. Repito, Efesios capítulo 4, versículos 14 y 15. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, de todo viento de doctrina, porque estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Aquí, hermanos, se está refiriendo prácticamente a practicar, válgame la redundancia, aquellos que practican el arte del engaño o viven en el engaño. Y en serio, estaba hablando con un amigo de Estados Unidos y dice que hay iglesias en Estados Unidos que festejan el Halloween. ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo en el lugar donde alabas a Dios, donde adoras a Dios, donde invocas al Señor, ahora vas a llegar disfrazado de Satanás y aquí vas a invocar? No se puede. Y en serio, te doy la mano. Ahora yo veo con mucho dolor en mi corazón como gente que creció conmigo, que creció en el Evangelio, que fueron a conferencias con generales de Dios, escuchamos ministros internacionales predicar, ahora se están disfrazando, ahora están conviviendo con los incrédulos, ahora están conviviendo haciendo cultos a Satanás. Segunda de Corintios 6:15. ¿Ya lo tienes? Ya no. Ahí en el templo.
¿Sigue, hermano? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os restringiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. En Efesios 5 estaba diciendo que nosotros somos luz. Dice, porque vosotros sois luz. Y este pasaje que acaba de leer Mateo en 2 de Corintios dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? A ver, junta la luz y las tinieblas. Entonces, no puedes venir aquí a la iglesia y allá afuera convocar o invocar allá. ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? Y si tú ves ese pasaje completo, más adelante va a decir que la mesa o el pan que bendecimos es el pan del Señor, y a la mesa a la que nos sentamos es a la mesa del Señor. Y dice, no te puedes sentar a la mesa del Señor, y dice, y a la mesa de los demonios. No puedes. Simple y sencillamente no es por ahí. O eres o no eres. Blanco o negro. Con el Señor no hay medias tintas. Entonces, si alguien ahí te invita y dice, vente a comer, mira, porque después de que ya ponen el altar y ahí ponen todos los guisos, creo que a los 2 o 3 ya se lo comen. Eso ya fue ofrecido a los demonios. Puede ser. Supe de alguien que dice que igual, fíjate que chamucada estaba, que pusieron mesa para 12 personas. Cuando esa persona llegó y se sentó, nomás eran 3 y los otros 9 ya estaban muertos, pero ahí estaban sus lugares. Entonces dice que la situación se tenía tan tensa y no eres cristiana, es increíble. Tan pesada que no aguantó y se salió. Entonces, yo te voy a decir, bien práctico. Cuando tú vienes a este lugar, invocas a Dios. Entonces la presencia de Dios es así. Porque Dios es tu Padre. Pero de igual manera pasa. Si tú vas a la mesa de los demonios, y los que están ahí invocan al chamuco, es como si le estuvieras diciendo al perro, no me muerdas, y le estás dando la mano. Va a morder. Y vas a venir corriendo. Hermano, ven por mí. Ya se me enchamucó el chamaco. De por sí no son tan bien portados, y chamucados, imagínate. Así pasa. Es real, lo que te estoy diciendo es real. Hay gente que al hacer esto está haciendo pacto con el diablo y después los niños se enferman. Te voy a platicar. En una ocasión, un pastor en Guadalajara, la madre era cristiana, la niña nada más entraba al Señor como Salvador, por recuerdo. Y entonces la niña cayó en el hospital y no le daban al clavo, y estaba internada en medicamentos y estudios, y nomás no le daban. Entonces la hermana le dice al pastor, hermano, venga, porque yo creo que mi hija va a partir de esa tierra y va a recibir al Señor. Entonces cuando va el pastor, empieza a hablar con la pequeña, Dios le revela al pastor. Dice, no la he sanado porque su padre es un pacto con el diablo. Y le entregó. Entonces el pastor salió de la
cuando salió, habla con la mamá. Le dice, ¿tu marido no es cristiano? Dice, no. ¿Se lo puedes llamar? Dice, sí. El papá estaba por allá haciendo los papeleos. Entonces el hermano, el pastor, le dice, a ver, si Dios me ha revelado esto, ¿hasta dónde has llegado? Y Dios no ha sanado a tu hija por esta situación. Entonces el papá se dobló y dice, sí, si yo hice un trato con el diablo de que si se resultaba un negocio, yo le entregaba a la hija. Yo le entregaba a mi hija. Y entonces el papá se arrepintió, rompió con esta situación en el nombre de Jesús. El pastor regresó, oró por la muchacha y fue liberada instantáneamente. Por la pequeñita. Entonces haces cosas, a veces los padres hacen cosas en su ignorancia. Y con todo el respeto, hermanos, que se merecen, pero hacen estupideces. Eso es una estupidez. Y cuando tú estás haciendo eso, y estás haciendo a tus hijos partícipes de eso, los estás ofreciendo. Hermano, pero es que mi niña, mire que quiere. Tienes que aferrarte y decirle, nosotros somos hijos de Dios. Debemos caminar como hijos de Dios. Nosotros somos la luz del mundo. No podemos caminar con los que están en tinieblas. No podemos revolcarnos con allá. Ya vamos a terminar y vamos a dar una lectura a los últimos pasajes. Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 18. A ver todos los niños que se quieren disfrazar. Efesios capítulo 10. Si tienes a tu hijo cerca, a ver, búscale el texto. Todos los niños se van a poner aquí y lo van a leer. Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 18. Del 10 al 18, ¿ya lo tienen los niños? A ver cuántos niños ya lo tienen. Ya está uno, dos de los que se querían pedir calaverita. Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 18. A ver todos los niños aquí al frente. Todos vengan de acá a leerlo. Al unísono. Que lo venir, hermano, también. No le pasa nada. Yo quiero salir con su papá. Se quería pasar acá al frente. Ya se quiere ir. A ver, ¿lo tienen? Efesios capítulo 6, el versículo 19, a ver qué dice. Todos juntos a la vez, 1, 2, 3. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceros en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para poder porque no tenemos lucha contra la carne, sino contra principados, contra los potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de
Hasta ahí ya puede pasar. Entonces, cuando tus hijos vengan y te digan, me quiero disfrazar, dales ese texto. Dile, esto es lo que dice la palabra de Dios. Pero no te disfraces, realmente vístete de eso. Salmo 115, versículo 17 y 18 dice: no alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Está hablando de los inconversos, que ya están en el infierno. Dice: pero nosotros bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre. Aleluya. Y Apocalipsis 1, versículo 17 va a decir: cuando me vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Escucha: y tengo las llaves de la muerte y de la Hades. Así es que, hermanos, espero haya quedado claro. ¿Tienen alguna duda? ¿Una? No, hermano, se está saliendo, ya que termine, porque no sé. No, hermano, les espero en Dios. Espero que haya sido una bendición para ustedes esta enseñanza. Más que nada, hermanos, porque es una situación de vida o muerte. No es un cuerpo. No es que se parece, porque es de al año, ¿qué puede pasar? Yo te estoy advirtiendo, porque Dios así lo quiso, Dios puso en mi corazón que es necesario que los niños aprendan, que ustedes también aprendan y sepan, que tengamos una convicción. Y no nos dejemos llevar por doctrinas extrañas, como el texto que leíamos: no podemos ser llevados de aquí para allá. No se puede. O somos o no somos. Entonces, oren al Señor, clamen al Señor, cubran a sus hijos con la sangre del Cordero. Porque aún en la escuela, desde pequeños en la primaria ya hacen cosas. Luego, por curiosidad, yo me acuerdo que en la primaria ya había unos chamacos que estaban jugando Ouija, y después venían conmigo porque sabían que era cristiano y querían que orara por ellos. Y Dios me permitió orar por ellos, a un pequeño, en la corta edad que yo tenía, en 5 o 6 años de primaria. Después en la prepa, Dios igual me permitió orar por otros, igual que ya se manifestaban los chamucos. ¿Por qué será? Pero nada tiene más poder que nuestro Señor. Quiera Dios que nuestros hijos crezcan en la mejor herencia que Dios les puede dar, que es el Evangelio del Señor, es el conocimiento de Dios. Porque quiero decirte, hermana, cuando tú ya no estés en esta tierra, al único que tus hijos van a poder correr es al Señor. Porque ya no habrá mamá, ya no habrá papá que les pueda ayudar. El único que les va a poder ayudar es Dios. Por eso David le dijo a Salomón: conoce al Dios de tu Padre. Conoce al Dios de tu Padre. Porque tú vas a estar allá en la presencia de Dios disfrutando. ¿Quién sabe qué les toca a tus hijos vivir? Entonces, si tus hijos la tienen complicada ahorita que tú vives, imagínate cuando ya no. Pero no debe de ser esa tu preocupación. Tu preocupación debe ser que conozcan a Dios, que aprendan a tener una comunión con Dios, para que ya que tú no estés, entonces ellos puedan correr a su Señor. Así como Salomón conoció al Dios de su Padre. La Biblia dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y eso habla de que aun cuando tú ya no estés, no se apartará de la senda que tú le muestres o le enseñes. Enséñale a caminar con el Señor. Ahora sí. Es que aquí me dijo que se podía disfrazar de ángel.
papá esta casa. Mientras no se alejen de luz, no pasa nada. Gloria al Señor, hermanos. Vamos a cantar un cantito, Carlitos, por ahí. ¿Dónde andas? No te dejes